Cristina, ¿cómo va? Buenas tardes. Acá Camila Vinda y Guillermo Ramos la saludan en FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de escucharlos. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Bueno, va a pasar nomás a diputados esto de la suspensión de las pasos. ¿Usted cómo lo ha venido pensando, masticando, hasta que, bueno, finalmente llegue el día, ¿no?, de la sesión? Tal cual, mire, yo hago un análisis muy similar al que usted acaba de expresar. Ajá. En la Cámara de Senadores se hizo una reunión con distintos partidos políticos. El Partido Renovador participó a través de Julio Lutaif y de Susana Pontuzzi, que es presidente de la capital. Y lo que nosotros planteábamos es que si se va a analizar la suspensión de las PASO más que la eliminación, la suspensión de las PASO, teniendo en cuenta la situación económica que estamos viviendo, difícil y demás, lo más lógico es hacer dos cosas más. Primero, suspender las PASO, pero unificar también las elecciones provinciales con las nacionales. Porque es lo que usted señala, si la gente está cansada, que es lógico, fíjese o recordemos, el año pasado que hubo elección, tuvimos 5 elecciones, o sea, entre las nacionales, las provinciales, el tema del balotaje, o sea, es como que son demasiadas las elecciones. Las PASO originariamente surgieron como una manera de evitar el dedo del presidente del partido, que es el que digitaba, era prácticamente el dueño, el propietario del partido, decía, bueno, vos sí, vos no. Entonces surgen las PASO como para dar libertad e independencia a quienes no están dentro de la órbita del oficialismo partidario, por decirlo de alguna manera. Pero lamentablemente hemos advertido cómo, no solamente en nuestra provincia, sino también en nuestro país, el sistema de partidos políticos se ha ido desvirtuando, se ha ido desdibujando. Muchos partidos se han convertido simplemente en un instrumento, en una herramienta electoral para llegar al poder a través de distintas alianzas que después o se desarman o llegan desde un espacio político y después pertenecen a otro. El Frente para la Victoria, de hecho, tendría que estar integrado cerca de 20 diputados y está integrado por 11 o 12 diputados porque los otros pasaron, digamos, al oficialismo, con lo cual se ha desvirtuado y se ha debilitado mucho el tema de los partidos y nos encontramos frente a situaciones que me parece que nos pasó a todos, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando entrábamos al voto electrónico teníamos que esperar a veces 2 y 3 pasadas de la pantalla de la cantidad de candidatos a concejales que había. Sí, claro. Sí. Entonces todo eso realmente fue generando confusión y hartazgo en la gente, pero concretamente el gobierno, ¿qué dice? No las eliminemos, las suspendamos provisoriamente en función de la cuestión económica. Bueno, si la vamos a suspender por cuestiones económicas, nuestro partido está de acuerdo con esa suspensión, pero también creemos que tiene que ir de la mano de la unificación de las elecciones y también de que el gobierno tiene que tener una actitud democrática que se traduce en la no injerencia de la vida interna de los partidos. Es como que el gobierno tiene sus aláteres, sus representantes, por decirlo de alguna manera, y aparecen en distintos partidos políticos con una lógica idea, aparentemente, de tratar de cooptar o de quedarse con entre comillas, los sellos partidarios, y eso también resulta peligroso, porque en definitiva, bajo el revestimiento de un determinado partido, termina siendo todo lo mismo. Y eso también me parece riesgoso, porque después cuando uno va a la legislatura y demás, creo que es muy importante que exista obviamente el partido oficialista y quien ejerce y representa a los que están en el poder, pero también tiene que haber un balance, un equilibrio respecto de los partidos de oposición, que siempre tienen algo que aportar, ¿no? Sí, claramente, coincido con eso. Además, es como que al final todos los caminos conducirían en tal caso a una sola figura y ahí lo único que pierde es la democracia. Totalmente. Fíjese usted el absurdo que nos pasó, no esta sesión, sino la anterior. En menos de un año se le dio al gobierno, incluso nosotros desde la oposición colaboramos, digamos, porque entendemos que estamos viviendo una situación difícil.
El tema del Fomplata, un crédito del Fomplata de cerca de 20 millones de dólares para el San Bernardo, para refuncionalización del San Bernardo, 2.100 millones de pesos dentro de estos créditos blandos que da a un interés bastante interesante y además que está dando el gobierno nacional a los gobiernos de provincia y que todos los gobiernos de provincia lo están solicitando. Y en esta penúltima sesión eran 1.500 millones más, o sea, de los 2.100 se agrega 1.500. El diputado Zapata, al cual nosotros adherimos, la verdad trabajamos mucho con él, trabajamos muy en conjunto, planteó algo sencillo y que me parece que no daba para ninguna discusión. ¿Qué es lo que plantea? Demos el préstamo, pero que ese préstamo esté bajo el resguardo de la Comisión de Evaluación y de Seguimiento de la Deuda. O sea, lo demos al préstamo, pero controlemos un poco, porque además el préstamo era muy difuso. O sea, no es que se decía, es para tal obra, es para ayudar a tales municipios, sino que se decía por el tema del COVID, para ayudar al comercio, para ayudar al ámbito artístico, a los gimnasios. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, hace rato que están ayudando a los artistas y los artistas se viven quejando porque la ayuda no les llega nunca. Entonces, bueno, algo tan sencillo como el control fue rechazado. Claro. Fue rechazado, eso hizo que nosotros votáramos en contra, pero uno dice, pucha, pero ¿por qué no? ¿Por qué no damos el préstamo y lo controlan? ¿Qué tiene de malo? Pero bueno, tuvimos ese inconveniente y de ahí es que, como usted señala y coincido plenamente, pierde la democracia si se escucha o una sola voz, ¿no? Camila, te escuchamos. Sí, ¿cómo le va, Cristina? Quería consultarle acerca de, bueno, en este caso, si las pasos han tenido y han evidenciado esto que usted comentaba, ¿cuál le parece que sería un mecanismo para asegurar la participación dentro de los partidos? Porque hasta ahora venía haciendo. Entonces yo pregunto si hay una propuesta alternativa a cómo asegurar, ¿no?, ese pequeño espacio que capaz ayudaba a democratizar las franquicias, citando. Sí, tal cual. Nosotros lo que planteábamos y habíamos evaluado en su momento, me parece que lamentablemente ya por la altura del año que estamos y el año que viene es año electoral, va a ser complicado discutirlos en estos tiempos, pero es una discusión que hay que dar. Nosotros planteábamos como una PASO que no sea obligatoria para toda la ciudadanía, sino una PASO de carácter optativo y que participe la gente que quiera participar. A eso algunos señalan y dicen, bueno, quien tenga estructura va a movilizar y quienes no, con lo cual evidentemente tiene su punto débil. Pero yo creo que es un tema que hay que analizar, porque también es cierto que si nosotros como partidos políticos no resolvemos nuestras propias internas, no le podemos trasladar a la ciudadanía que venga usted a resolver un problema que yo no puedo solucionar puertas hacia adentro, y también resulta ser injusto. Pero me parece que es un tema que hay que estudiar, que hay que evaluar y que hay que trabajar mucho en el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. Fíjese, hoy cuando uno empieza a estudiar cuáles son los requisitos para armar partidos políticos o agrupaciones municipales, es tan sencillo que hay un montón de agrupaciones políticas y hay distintos partidos que de golpe han crecido muchísimo y que complican mucho todo lo que pueda hacer un análisis electoral en serio, porque en definitiva yo me enojo, me molesto, voy y armo un partido y salgo por ese partido o salgo por la agrupación municipal. Ese tema que no se largó a la discusión, me parece que es un tema que también tenemos que discutir. Es decir, ¿va a seguir siendo tan fácil armar un partido político, una agrupación municipal? A fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos que sean los partidos políticos? La representación de una manera de pensar y además de un espacio para formar a los futuros políticos, ¿o es simplemente un móvil que hoy utilizo y mañana no, y mañana voy por otro, con tal de llegar? Hoy hay una crisis grande en los partidos. Yo creo que más que nunca la gente vota personas más que partidos políticos, pero sí creo y estoy convencida que tenemos que trabajar mucho en
en el fortalecimiento de los partidos políticos. Y una manera de hacerlo es revisando la legislación que facilita tanto la conformación de partidos políticos y que ha hecho que en nuestra provincia sea impresionante la oferta electoral que existe, ¿no? Sí, claro. La cambio de tema, diputada, entiendo que han tenido la posibilidad de trabajar y de adherir a un proyecto de ley que ha estado trabajando un grupo de diputados de la oposición, en este caso también particularmente el diputado Carlos Zapata, junto con el diputado Chiván y otros diputados más, entiendo que usted también ha adherido, respecto del proyecto de ley de pauta publicitaria. Sí. ¿Qué análisis hace usted respecto de este proyecto? ¿Ha tenido la posibilidad de participar o de escuchar las voces que han intervenido en reuniones en este sentido que, bueno, atiende a los gremios, a los comunicadores en general, a los productores, en un problema que evidentemente necesita y requiere de una solución legal? Totalmente. Mire, en primer lugar, a mí me parece que es lo que usted señala, se necesita una solución legal. No puede ser que la pauta se maneje con la discrecionalidad que actualmente se maneja en la provincia. Me parece lamentable que teniendo las falencias que tenemos y sufriendo las cosas que sufren los salteños todos los días, se haya gastado en publicidad 1 millón de pesos por día desde enero a julio. Creo que es el análisis que había hecho a una ONG de nuestra provincia respecto al análisis de la pauta y a partir de información que le habían enviado. Sí. Me pareció fantástica la idea de Carlos Zapata de estudiarlo y sobre todo más que de estudiarlo, de hacer una propuesta y que opinen aquellas personas a quienes se le aplica la pauta. Y en este sentido hay 2 o 3 cosas que me gustaría destacar de lo que he escuchado y que me parece que es razonable. En primer lugar, me parece que hay que trabajar más la cuestión del interior. Hay muchos periodistas que hablaron de Orán y de otros, de Rivadavia, creo que también habló uno, y qué es lo que él decía, señalaba algo que es cierto, o sea, nosotros como provincianos cuando estamos en la capital federal siempre renegamos que nos tienen como provincia en el olvido y que realmente nos cuesta mucho hacernos escuchar, y resulta que a veces también en Salta hacemos lo mismo con relación a los departamentos del interior. Sí. Entonces me parece que en esa parte hay que escucharlos bien y que hay que hacer una distribución con relación a ese tema. Un tema que no es menor y que hay que ver cómo se resuelve bien son los criterios objetivos de distribución. Algunos hablan del tema de rating, otros dicen, bueno, pero si es solamente de rating, y lo planteaba uno de los periodistas allí, decía, ¿qué pasa con los periodistas jóvenes que recién se reciben y son por ahí los que más necesitan y no van a tener ayuda? Entonces me parece que está bueno que por ahí los límites en lo que respecta a la pauta esté en determinados montos, o sea, que sí o sí la pauta no puede excederse de determinado monto, bueno, ya se verá si es de la obra pública, si es de los gastos corrientes o de qué, pero atar la pauta a uno de los gastos importantes del Estado y que no puede excederse de ese monto. Y por otro lado, que del porcentaje total de la pauta, ningún medio se pueda llevar en exclusividad otro determinado porcentaje. ¿Cuáles son esos porcentajes? Los tenemos que ver, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer o qué es lo que me parece que habría que hacer con esto y es la intención de Zapata? Primero, que la pauta no esté liberada al arbitrio de quien se sienta en la caja y que discipline al periodismo a través de esto. Me parece que esto es lamentable porque esto también atenta contra la democracia. Yo creo que la prensa libre contribuye a la pluralidad de ideas y a que uno escuche distintas voces y se pueda formar su opinión en función de escuchar diferentes opiniones. Volvemos a lo mismo, hacia la democracia. Exactamente, hacia la democracia, y a partir de ahí me parece que es importante que no se pueda concentrar una cantidad importante de pauta en un determinado periodista en detrimento de otros, porque si no se da lo que, bueno, se desnudó perfectamente a través de tu informe, que 4 o 5 periodistas se llevan todo el grueso de la pauta y después hay prácticamente migajas para otros, y cuando no, directamente el disciplinamiento de no te doy un centavo porque no hablas bien de mí, ¿no?
¿no? Sí, claro. Y eso se conoce mucho también. Lamentablemente están saltando muchos casos de esos, ¿no? Efectivamente. Bueno, diputada, le agradecemos esta participación con nosotros en esta tarde. Le mandamos un abrazo. No, por favor, igualmente, que tenga muy buenas tardes y un saludo a toda su audiencia.